¿Qué tal? Nuevamente aquí con ustedes y el doctor Samuel Amil para discutir el tema de apnea de sueño. El doctor Samuel Amil tiene su práctica privada en la ciudad de Manatí y al cual conozco hace mucho tiempo y es experto en esta condición que nosotros llamamos apnea de sueño. Sami, primero, apnea de sueño, apnea, ¿qué quiere decir eso? Sí. Bueno, primero, gracias por invitarme, Efraín, y muy buenas a los amables televidentes. Es un placer realmente estar aquí compartiendo contigo. Apnea, déjame darte quizás un poquito de background de lo que es apnea. Apnea es uno de muchas condiciones, de más de 60 condiciones que hay clasificadas de desórdenes del sueño. Según la clasificación internacional de desórdenes del sueño. Y pertenece a una subclasificación que hay en esa clasificación internacional que se conoce como desórdenes respiratorios relacionados al sueño. Hay otras subclasificaciones como insomnia, hipersomnia, parasomnia, desórdenes de movimiento, desórdenes de regulación del ritmo circadiano, etc. Apnea quiere decir, cuando ocurre un episodio de apnea, lo que sucede es que cesa el paso del aire a los pulmones por un intervalo de 10 segundos o más. No deben transcurrir más de 10 segundos entre una respiración y otra. Hay también lo que se conoce como hipopneas. Hipopneas ocurre cuando en ese intervalo de tiempo de 10 segundos o más pasa algo de aire, pero no pasa aire suficiente y está acompañado a su vez de una disminución en la oxigenación en la sangre. O sea, el porcentaje de sangre que tiene oxígeno pegado pues disminuye. Son episodios de hipopnea. Las apneas y las hipopneas pues cuentan para el diagnóstico de apnea de sueño y la categorización de la severidad de esa enfermedad. Hay básicamente dos tipos de apnea y uno que es una combinación de ambos. Está la apnea central. La apnea central se da cuando las células que están en los centros respiratorios, se llama central porque es parte del sistema nervioso central, que está en lo que se conoce como el tallo cerebral. Ahí hay dos estructuras, el puente y la médula del tallo cerebral, donde hay unos centros que controlan la respiración. Si por alguna razón esas células no envían la señal a los músculos respiratorios, pues no hay movimiento de la caja torácica y por lo tanto pues no entra aire a los pulmones y eso se llama un episodio de apnea central. La apnea central pues es más rara, la vemos mayormente en pacientes con enfermedades neurológicas severas, pacientes que tienen fallo cardíaco severo, en esos vemos más episodios de apnea central. Pero la apnea más común, que de hecho es el 80% de estos desórdenes de respiración asociados al sueño, el 80% es la apnea obstructiva. ¿Y la obstrucción dónde está? Pues usualmente en la vía respiratoria alta. En los niños el problema usualmente son amígdalas, adenoides, etcétera, y el 80%, 85% se curan con cirugía. El adulto es diferente. Cuando tú inspiras, la presión dentro de la vía aérea es negativa. Tú inspiras, entra aire y la tendencia es a que esas paredes se van a acercar y va a disminuir el espacio que hay para que el aire pase. Pero mientras estás despierto, pues los músculos del cuello, igual que los músculos del cuerpo, tienen cierta tonicidad. Y esa tonicidad ayuda a que esas paredes pues estén un poquito más rígidas y evitan que se colapse o que se cierre demasiado. Por eso es que no roncamos cuando estamos despiertos, ¿verdad? Hay mucha gente que ronca durísimo, pero cuando uno le pregunta dicen que no roncan. Claro, porque cada vez tan pronto se despiertan, los músculos cogen tono y abre la vía respiratoria y no roncan. ¿Ves? Pero si le preguntas a la pareja o a un familiar, un amigo, dice, no, ronca durísimo. Cuando uno empieza a caer en estados de sueño, pues los músculos empiezan a relajarse y se relajan los músculos del cuello también. Por tanto, esas paredes ya no están tan firmes y empiezan a cerrarse. En la persona normal que no padece de apnea de sueño, pues aunque el espacio es un poco más estrecho, no se colapsa la vía respiratoria. Sigue pasando aire suficiente y no hay problemas de oxigenación ni nada de esas cosas. El paciente que tiene apnea de sueño de tipo obstructivo, por otro lado, ya esas paredes pues están más cerca, se ocluye el paso del aire, a veces no pasa aire casi nada, ¿verdad? Es un episodio de apnea,
o no pasa aire suficiente asociada a una baja significativa en la oxigenación de cierto porcentaje, 3-4% lo consideramos como positivo. Y entonces ocurre ya un episodio de apnea e hipopnea. Y esas son entonces las que dan todo este cuadro, ¿verdad?, que conocemos que en los pacientes de apnea de tipo obstructivo. Esta condición es mucho más frecuente de lo que la gente piensa. Por estudios de polisomnografía, o sea, los estudios de sueño, que ya casi todo el mundo ha escuchado, ¿verdad?, sobre estudios de sueño. Por estudios de polisomnografía, el 9% de las mujeres y el 24% de los hombres padecen de algún grado de apnea de sueño. Claro, pues muchos de ellos no tienen síntomas. Factores de riesgo, obesidad definitivamente pues es el factor mayor. Ya mencioné, ¿verdad?, que los varones tenemos más probabilidades de tener apnea de sueño que la mujer. La edad también es un factor de riesgo. A medida que vamos avanzando en edad, la prevalencia de sueño, de apneas de sueño va aumentando hasta los 65 años. De ahí en adelante, pues la prevalencia más o menos se queda igual, no sigue aumentando. ¿Qué otros factores? Etnicidad, ¿verdad? Los hispanos somos más susceptibles a tener apnea de sueño. Los afroamericanos, hay algunos estudios que dicen que sí. Hay otros estudios pues, que ponen un poquito en duda si realmente tienen más prevalencia que los blancos americanos o los europeos, pero también al menos se conoce que en los afroamericanos cuando tienen apnea de sueño suelen ser más severas. O sea que la apnea de sueño, al igual que la diabetes, ocurre en la misma población. Exacto. En los hispanos, en los negros. O sea en términos de etnicidad, seguro. Y en términos de factores de obesidad, etcétera, ¿también? Está la misma situación. También. Uh-huh. ¿Y cuál es el síntoma o los síntomas más importantes de esta condición? Sí, bueno, pues entonces pasamos ahí, una vez el paciente viene, pues, o el familiar nota, pues vienen a la clínica para entonces evaluar, ¿verdad?, si tiene algún disturbio de sueño. Es interesante que pasa lo mismo con diabetes, ¿verdad?, que el 80% de las personas que padecen de esta condición no tienen diagnóstico hecho. O sea, no lo saben. No lo saben. ¿Verdad? Solamente un 20% se ha diagnosticado. Empezamos entonces por los síntomas y los signos asociados a apnea. Y aquí si la persona viene acompañada de un familiar, de un amigo, de alguien que le acompaña en su casa o en el trabajo, que ve cuando esta persona duerme, es de gran ayuda porque nos da mucha información de cuál es el patrón respiratorio, de qué es lo que ocurre en esa situación. Usualmente pues la persona ronca, ¿verdad? No necesariamente tiene que roncar muchísimo. Se queja de que tiene episodios repetidos de que se despierta corto de aire. Esos episodios usualmente son cortos porque lo que ocurre es que como tienen la vía colapsada, de momento despiertan y entonces los músculos cogen tono, la vía abre y vuelve a pasar aire. Ni siquiera se dan cuenta de que estaban roncando, nada de esas cosas. Bueno, nadie se da cuenta de que está roncando. Si está casi dormido, nadie. que... Hay personas que roncan despiertos, pero o cuando están entrando quizás en la etapa 1 de sueño, pues que todavía están un poquito en contacto con el medio ambiente, pues se pueden dar cuenta que roncan un poco. No, pero yo ronco poquito, yo hago así y ya. Pero si uno habla con el familiar o la esposa o el esposo o lo que sea, pues es otra historia. Se quejan de que van mucho al baño, su sueño está fragmentado, porque cada vez que ocurren estos episodios, pues el cerebro se va a un nivel más liviano de sueño o se despierta por unos segundos. Y la percepción de ellos de las veces que se despiertan es muy por debajo de la realidad de número de veces que se despiertan en la noche. Porque nosotros consideramos que un episodio de despertarse puede durar 5 segundos o un poquito más. Y muchos de esos episodios, como la memoria no se consolida en esos procesos, pues la persona al otro día no se acuerda, no se dio cuenta. Se acuerda si tiene un episodio muy fuerte y se levanta y va al baño, etcétera, o se queda un rato despierto por una serie de sustancias que se liberan en ese momento, que los pone un poquito alerta por un tiempito y vuelven y se duermen y vuelve ese ciclo. Estas personas que se despiertan mucho son las que más adelante, durante el día, tienden a quedarse dormidos porque no tienen calidad de sueño. Correcto. Pero de eso vamos a seguir hablando en el próximo segmento
sobre el tema. Así que, amigos, no se retiren que ya mismo veo. A continuación, unos datos educativos para que estés en alerta. Entre otros signos y síntomas de la apnea del sueño están dolores de cabeza por las mañanas, problemas de memoria o aprendizaje y dificultad para concentrarse, sensación de irritabilidad o depresión o alteraciones del estado de ánimo o la personalidad, despertarse frecuentemente para orinar y resequedad de la boca o la garganta al despertar. Toda la información sobre las condiciones de salud que más nos afectan están aquí. Esto es Alerta Médica. Alerta Diabetes y Alerta Médica llegan a ustedes en parte gracias a una contribución educativa de Lilly USA LLC, Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, y Quality Construction Services. En una producción de Jam Media Producers para el Center for Diabetes Control of Puerto Rico. Ya regresamos.